A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Estamos en su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles, Contigo Andrés Velázquez, el programa de todos los miércoles. Agradecemos y damos nuestro fraternal abrazo y saludo a toda la audiencia que nos acompaña semanalmente y por supuesto nuestro agradecimiento a Jaime Nestares en la dirección general, a Guilixa Arcaya en la gerencia de producción, a César Umbría en la producción del programa y a nuestro amigo José Gregorio González en los controles. Todos ellos hacen posible que nos veamos y nos oigamos todos los miércoles, porque esta es la radio que se ve. Esta tarde está con nosotros en el estudio también nuestro amigo y compañero en la Causa R, miembro de su dirección general y es alcalde del municipio Uribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, quien está con nosotros y como siempre nos acompaña en el programa para las conversaciones y comentarios nuestra compañera Andrea Tavares, a quien le damos inmediatamente el pase para su saludo correspondiente. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Andrés, Alfredo, saludos y bueno, a todo el equipo de Radio Caracas y a toda nuestra audiencia. Aquí estamos nuevamente en tu programa contigo, Andrés Velázquez, para intercambiar como siempre con nuestra audiencia sobre todos estos temas políticos y sobre todo las inquietudes que tiene los venezolanos con todo lo que está pasando en este país y toda la situación tan compleja que vivimos y bueno, por supuesto para debatir fórmulas que nos permitan una salida urgente y además definitiva de esta pesadilla que vivimos los venezolanos. Saludos a todos. Así es, gracias Andrea. Bueno, como dije, tenemos al exalcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, es parlamentario, un hombre ducho en esta lucha política que hemos venido dando durante tantos años, durante tanto tiempo, hombre también ligado al movimiento de trabajadores en Venezuela, porque recordemos, Alfredo fue presidente, secretario general del sindicato de la CanTV, hombre conocedor de los temas laborales del país, y con él vamos a hablar hoy precisamente de esos temas. Antes, yo quisiera introducir el programa en una noticia que por supuesto nos preocupa a todos, porque afecta a la gran mayoría del país, al 90% de la población, que es el tema de la inflación, es el tema del alto costo de la vida, es el tema de la pobreza y es el tema del hambre. Y que como siempre he dicho en este programa, no por conocido los problemas que vive y sufre la población, bueno, no los vamos a tocar, porque generalmente hay quien dice, bueno, ¿para qué hablar de eso si eso lo conocemos y lo vivimos en carne propia? No importa, esto hay que estarlo recordando de forma permanente, porque lo peor que nos puede pasar, cosa que siempre reitero como un alerta, es que terminemos acostumbrándonos a esta dramática situación, a esta tragedia social en la que vive el pueblo venezolano. Nunca nos podemos resignar, nunca nos podremos acostumbrar, nunca podremos quedarnos de brazos cruzados, arrodillados ante una situación que realmente resulta criminal, resulta un viacrucis para la familia venezolana, como ya es la falta de servicios básicos elementales y en este caso
que es el tema que quiero abordar, el tema del hambre. El Sendas da unas cifras el día de hoy impresionantes. 2.546,60% se incrementaron los alimentos en 12 meses. Dicho en palabras digeribles para la población. En diciembre del año 2019, la canasta básica alimentaria tenía un costo de 8.250.481 bolívares con 71 céntimos. Y en diciembre del año 2020, un año después, esa misma canasta básica tenía el precio de 218 millones. Es decir, de 8 millones a 218 millones 357.086 bolívares para el mes de diciembre en el año 2020. Fíjense ustedes, en un año todo el salto que dio, con lo cual se puede evidenciar, o mejor dicho, hablarle con claridad a la población de qué significa la hiperinflación. La hiperinflación precisamente es eso, ese salto en el costo de los alimentos, en el costo de lo que tiene que ser lo que es la canasta básica. Aquí estamos hablando solo de la canasta alimentaria, que eso nos coloca más o menos en el orden de unos $120 exclusivamente. Pero la canasta básica, toda la canasta básica, más allá de los alimentos, incluido todas las necesidades prioritarias de la población, está un poco más de $200. Es decir, con esto no se puede. La situación de sufrimiento que tiene la población es realmente impresionante y de eso no nos vamos a cansar de hablar. Sobre este tema que conoce muy bien nuestro compañero Alfredo Ramos, y sobre los temas laborales y sobre la situación política del país, que hoy vamos a abordar también temas políticos nacionales de interés de toda Venezuela. Bueno, con él vamos a estar conversando en la próxima parte de nuestro programa. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos con nuestro compañero Alfredo Ramos y Andrea Tavares. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez
correspondiente a todos los miércoles de esta subserie de programas Contigo, que se transmite a diario por RCR 750. De nuevo, nuestro saludo a toda la audiencia. Bueno, en esta parte del programa, luego del comentario de introducción que hiciera relacionado con el tema de la canasta alimentaria, bueno, y sin tomar en consideración todo aquello que tiene que ver con los servicios básicos, con un país que está cocinando a leña prácticamente toda Venezuela, un país que no recibe gas por ningún lado, que las protestas son a diarios, los cortes de luz son a diario. Caracas, el día de ayer, estuvo una buena porción de la ciudad sin electricidad. Bueno, Alfredo, Lara es uno de los estados que más sufre el tema de la falta de electricidad y otros servicios, el tema de la gasolina, que ya se ha convertido en una suerte de cáncer para la población, y donde el régimen, bueno, la respuesta que da es que esos son los bloqueos, cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad. Y en relación al tema de la falta de ingresos o el poder de compra del bolívar o el salario que desapareció, el régimen dice, bueno, yo estoy dando bonos, por cierto, que no resuelven nada del hambre que está pasando Venezuela. Esos bonos, que si el bono de la patria, que si el bono de diciembre, que si el bono de enero, o el bono de carnaval, o el bono de no sé qué cosa, todos esos inventos son bonos de hambre, por Dios, que no resuelven absolutamente nada para lo que es el sufrimiento de la población. Nuestros jubilados son los primeros afectados con esta situación, y quienes están pidiendo definitivamente restitución del salario, derechos laborales, todos los trabajadores en general. El salario está en el orden de 1.200.000 bolívares. Ese es el salario básico. Y con eso es que la gente tiene que defenderse en relación a una hiperinflación que no se detiene, que ya va para el cuarto año consecutivo. Yo creo que esta es la única experiencia en el mundo de un país que tiene 4 años de forma consecutiva inflación. Y la caída y quiebra de todo el aparato económico y productivo del país. Tu comentario alrededor y conocedor de esta situación del país. Bueno, primero darte las gracias, Andrés, igualmente a Andrea, quien coordina en el programa Andrés Contigo, igualmente al personal de RCR y a su director Néstor, Jaime Nestares, que bueno, han mantenido pues todo lo que es la programación a pesar de los avatares y de la lucha que se ha mantenido en el país por mantener la libertad de expresión. De verdad, mi respeto y por supuesto el agradecimiento de mantener este tipo de programas. Fíjate, el tema del sueldo, el tema del salario, que es un tema muy pero muy importante para todos nosotros que hemos venido librando luchas en el país para que los trabajadores tengan una vida digna. Es indudable que desde que Maduro llegó al poder, desde que el régimen de Maduro llegó al poder, ha habido toda una política de destrucción del salario y de los sueldos y salarios y del valor del empleo. Para nadie es un secreto que los trabajadores anteriormente, con sus empleos, podían mejorar sus condiciones de vida. Yo siempre pongo el ejemplo de las utilidades y los aguinaldos. Cuando un trabajador cobraba sus aguinaldos, inmediatamente mejoraba su vivienda, compraba los juguetes para los muchachos, los estrenos, tenía para las hallacas, es decir, podía vivir con dignidad e incluso podía ahorrar. El ahorro en Venezuela se acabó con Maduro. No existe ningún trabajador en el país que hasta cambiaban carros. Exactamente. Sí. El ahorro fue pulverizado. Y como fue pulverizado el valor del trabajo y el valor del empleo. ¿Qué ha generado eso? Hambre. En los hogares venezolanos, millones de hogares venezolanos, el hambre ya forma parte de ellos, pues. De lo cotidiano. De lo cotidiano. Su vida cotidiana. Y puedo ratificar acá, yo que vengo desde la zona de Lara, que visito semanalmente barriadas populares, sectores populares, igualmente urbanizaciones, puedo decir con toda propiedad y responsabilidad que aquí hay gente muriéndose de hambre, en condiciones de verdad deplorables,
enflaquecida, gente que uno conoció, pues, y eso también incluso ha tocado a la propia familia de uno, cómo ve, pues, cómo ha desmejorado sus condiciones de vida, gente que anteriormente, pues, vivía con cierta holgura. Eso ahorita no pasa. Eso demuestra, pues, que el régimen ha fracasado en toda esta política económica. La hiperinflación con Maduro llegó para quedarse. Eso que tú dijiste de que en el año 2019 el valor de la canasta básica estaba por el orden de 8 millones y ahora está el 218. Bueno, mientras el sueldo y salario de los trabajadores es $0.70, imagínense ustedes, pues, qué trabajador puede vivir con esos sueldos y salarios. ¿Qué jubilado y pensionado? Jubilado y pensionado puede vivir con $0.70. Nadie. Entonces, aquí los únicos que viven bien, aquí hay una brecha inmensa que se ha abierto entre los sectores que dominan, los sectores políticos del régimen y toda su cúpula que dominan, que eso no debe pasar del 10%, mientras todos nosotros, eso que llaman enchufados, claro, lo que llaman los enchufados, mientras el resto de la población, aproximadamente el 90%, vivimos en condiciones de pobreza, porque aquí nos incluimos todos. Aquí no es que el sector de la clase media tiene las mismas condiciones que antes, no. Aquí ya no existe clase media. No, ya aquí no existe clase media. Aquí Maduro empobreció a todo el mundo. Pues digo, por eso digo que la brecha, esa que anteriormente medía, pues, la situación de los venezolanos entre pobres y ricos, eso con esta revolución de pacotilla, lo que hemos visto es que esa brecha se elevó exponencialmente. Pues exponencialmente tenemos una situación de gente con mucho dinero, con muchos recursos, producto del saqueo. Ajá. Es importante. Iba a preguntarte, el saqueo. Te quería comentar lo siguiente. Ya no se trata, desde mi punto de vista, no sé si compartes esto, de deficiencia en la gestión, sino que también todo esto se debe a ese océano de corrupción que construyó Maduro y su grupete al frente de la administración pública. Por supuesto, este sistema está podrido por la corrupción. Aquí yo creo que no hay hueso sano por quien meter la mano. Yo creo que ya es la estructura, el régimen es corrupto ya, es corrupto. Ahí cualquier ingreso que llegue al país inmediatamente se va por los canales de la corrupción. Aquí está el saqueo, pues el tema del arcominero, el tema de las empresas básicas que tú conoces. Bueno, esas empresas están en la carraplana, sí. Eso ya no sirven, algunas ya las están desmantelando. Eso está ya más allá del saqueo. Exactamente, sí. Ya desmanteladas. Sí, exacto. El resto de las empresas del país, CanTV, Metro de Caracas, Corpoelec, el sistema eléctrico nacional fue totalmente saqueado. El sistema de salud, el sistema de educación saqueado, es decir, no dejaron absolutamente nada. El país prácticamente arruinado, quebrado, mientras la cúpula del régimen son los que viven bien. Por cierto, me llamó la atención ayer que en la sesión de la asamblea esa fraudulenta del 6 de diciembre estaba hablando Jorge Rodríguez, hablando que había que investigar a Guaidó, a no sé quién. Pueden investigar, nadie se detiene a eso, y nosotros en este sentido somos, en el caso de la causa R, los primeros promotores de que cualquier duda en relación a mala administración o cosas oscuras se aclaren. Pero me llamaba la atención que hablaban de la corrupción de Guaidó, del gobierno interino, de no sé qué, pero los tipos no decían absolutamente nada de las denuncias de Rafael Ramírez, por ejemplo, en el desmantelamiento y asalto. Pero el propio Jorge Rodríguez. Los 10.000 millones de dólares que encontró el Estado suizo. Yo conocía a Jorge Rodríguez, era un limpio. Esos eran todos unos limpios. Bueno, toda esa cúpula eran unos limpios. Y ahora, ¿cómo los ves? Con bienes de fortuna, con gente acumulando riqueza, sí. Y bueno, el desmantelamiento de todo lo que tuvimos en Venezuela, y eso es lo que, por eso decimos que la pobreza... Casi ninguno de ellos tiene los hijos en el país, todos así es. Sus estudios afuera, rentas en sitios de lujos.
apartamentos lujosos y bueno, además todo un despliegue. Yo tengo la información de que Jorge Rodríguez tiene por lo menos cuando fue alcalde, en su casa tenía hasta un chef que le preparaba su comida. Esos son lujos que no tienen nada que ver con el discurso. Son exquisitos, sí. Sí, así es. Eso está bien, o sea, lo que ella dice es cierto, o sea, es un cinismo, son caraduras de aparecer ante los medios de comunicación, de hablar de la corrupción, cuando ellos, eso es como escupir para arriba. No, tratando de igualar a todos somos corruptos, pues una cosa así. Exactamente, sí. Y lo que digo, o sea, todo el mundo sabe cómo llegaron esos señores en el 1998, todos eran unos limpios, llegaron y lo que hicieron fue saquear el erario público en Venezuela. Y entonces tú los ves hablando, dándose golpes de pecho contra la corrupción, que bueno, como tú muy bien lo has dicho, nosotros en nuestro caso en la causa de Red siempre hemos sido muy frontales contra la corrupción, venga de donde venga. Pero de ahí a que aparezca Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, imagínate tú, Nicolás Maduro, venir a hablar de corrupto, cuando Nicolás Maduro es el más grande corrupto que tiene este país. Es el que ha saqueado este país y todo lo que lo rodea, Diosdado Cabello. ¿Qué revolucionarios van a hacer esos señores? Eso es mentira, eso es una farsa, son unos fariseos. Lo que han hecho es robarse todos los recursos de los venezolanos y mantienen a la inmensa mayoría de este pueblo en condiciones de hambre, en condiciones de miseria. Y ratifico, aquí hay muchos venezolanos muriendo de hambre, muriendo de mengua, muriendo por enfermedades. Incluso con el tema de la pandemia, mucha gente muriendo porque es imposible, es una enfermedad que para costearla se requiere mucho dinero. Alfredo, ¿y tu visión del movimiento sindical hoy día? ¿Cómo ves eso y qué le propondrías a los trabajadores? Porque en el caso de Guayana se viene dando como una reanimación de los trabajadores. Hay muchos movimientos de trabajadores que están poniéndose de pie, alzando la voz, reclamando críticas directas al gobierno ya y entendiendo que mientras esta gente se mantenga en el poder no hay posibilidad de recuperar contratos colectivos, las reivindicaciones y sobre todo el tema de la libertad sindical, porque no se les permite ni renovar sus juntas directivas sindicales. ¿Cómo ves eso y qué recomendación hay? Pues yo creo que hay que retar de verdad y desafiar al régimen en torno al movimiento sindical. Yo insisto que hace falta una dirección político-sindical en el país. Chávez y, por supuesto, Maduro se dieron a la tarea de acabar con el movimiento sindical, fraccionándolo, atomizándolo, dividiéndolo y por supuesto, persiguiéndolo, porque hay dirigentes sindicales en este momento perseguidos y presos, concretamente Eudy Girot, de la petrolera de Anzoátegui. Bueno, y Iván Freite huyendo. Tuvo que huir y el señor Zárraga, que también está detenido, pues un dirigente sindical petrolero de la zona de Falcón. Yeah. Entonces, se requiere, Andrés, una nueva dirección. Yo creo que todos esos sindicatos de base deberían ponerse de acuerdo, de verdad, apartando un poco sus intereses y la convocatoria de un nuevo movimiento sindical legitimado por las bases. Yo le decía a uno de los dirigentes sindicales que es preferible que a ti te elijan 10.000, 20.000 trabajadores y tengas la legitimidad de 20.000, 30. Yo estoy seguro que puede participar mucho más gente. Yo que estuve presente en lo que fue la elección de la CTV en el 2001, yo estoy seguro que mucha gente va a participar y puede participar. Bueno, que reten, que desafíen, no importa si el CNE no los legaliza, pero que hagan sus propias elecciones. Andrea, tu comentario alrededor de este tema. Andrea. Sí, quería agregar que incluso en las instituciones públicas, todo lo que era aquella red de sindicatos de los empleados públicos y de la administración pública, todo eso quedó absolutamente desmantelado. Entonces crearon esto que ellos llamaban los consejos de trabajadores, que no son otra cosa que vigilantes que están allí para controlar lo que los trabajadores hacen e incluso su orientación ideológica, lo cual está prohibido por ley. Entonces, yo les puedo comentar, yo como funcionaria legislativa con muchos años de servicio
y además funcionaria de la Asamblea Nacional, uno ve lo que está pasando en la institución, una institución que está usurpada y definitivamente los trabajadores están totalmente desasistidos, no tienen una instancia de defensa de sus derechos. Uno se acerca a la Oficina de Recursos Humanos y es impresionante ver la cantidad de gente que está allí firmando, que le han puesto la orden de Recursos Humanos y no tienen la posibilidad de una defensa, porque, bueno, este es un estado donde no hay un estado de derecho sobre el cual uno sostenerse para defenderlos. Entonces, esa necesidad de retomar el movimiento sindical, de darle fortaleza desde abajo, desde los trabajadores, desde la gente, independientemente de que sean reconocidos por una institución que además es ilegítima, creo que es importante y ese planteamiento que hace Alfredo es importante que nosotros como partido lo difundamos y lo promovamos para que se legitimen estos dirigentes sindicales y desde allí salga una fuerza de los trabajadores que vaya a la lucha de calle, vaya a la lucha social para recuperar ese estado de derecho y de justicia. De manera que importantísimo y bueno, yo creo que hacia allá la causa R está apuntando su política para esta etapa. Bueno, yo creo que Andrea está en poco con su análisis en lo correcto. Yo creo que pasa por todo este proceso de legitimación, relegitimación de la dirigencia sindical. Hay muchos que tienen años que no hacen elecciones. Yo creo que ahora lo que tú decías, el desafío al régimen, porque es el régimen el que impide. Claro. Porque si no es el CNE quien ordena el restablecimiento, restitución de una nueva junta directiva, renovar las juntas directivas o darle todo el reconocimiento a los sindicatos en las empresas, los trabajadores tienen que verse obligados a organizar. Pero eso lo hicieron los estudiantes, sí. Andrés. ¿Tú te recuerdas cuando el TCJ eliminaba las elecciones estudiantiles? ¿Qué hicieron los estudiantes? Hicieron sus elecciones. Y ellos son los dirigentes de los estudiantes, reconocidos y legitimados por las propias bases de los estudiantes. Retaron, desafiaron incluso las decisiones del TCJ ilegítimo. Yo creo que, además, hablando ya en términos de una dirección superior, la CTB no discute contrato. Los que discuten contratos son los sindicatos de base. Entonces, si tú no discutes contrato, no tienes ese obstáculo, ese amarre de que te va a reconocer o no el Consejo Nacional Electoral. Hagamos unas elecciones a ese nivel, con el mismo nombre, otro nombre, o que surja otro movimiento. Y yo estoy seguro que esos trabajadores participarían y recuperarían de verdad. Con claridad política. Claro, con claridad. Esta lucha no puede estar desligada del tema político nacional. Tema político nacional. No solamente son las luchas reivindicativas de los sindicatos, sino que los trabajadores tienen que entender y los sindicatos entender que juegan un papel en esta etapa, frente a este régimen, un papel político, de vanguardia, de recuperar la libertad y la democracia, porque solo en libertad y democracia pueden tener libertad sindical, contrataciones colectivas y el derechos sociales que le da pues la propia Constitución. Buena acotación que hace Alfredo alrededor de este tema, porque hay algunos dirigentes sindicales que yo no sé, pasándosela de comeflor, dicen no, la lucha nuestra tiene que estar exclusivamente ligada al tema de la reivindicación del trabajador, de sus beneficios, la defensa de sus conquistas laborales. Eso está bien que lo reclame, pero nadie puede chuparse el dedo pensando en que solamente por la vía de un reclamo laboral, de una reivindicación puntual, van a reconquistar sus derechos sindicales. No lo podrán hacer jamás, porque como tú bien lo has dicho, solo en democracia y en libertad el trabajador puede gozar de eso. De manera que es indisoluble en este instante de establecimiento de esta tiranía, de esta dictadura, que la lucha de reclamo laboral esté ligada, está umbilicalmente amarrada a la lucha política. Por eso yo no compro esa tesis de que nuestra lucha es solo reivindicativa. No, es la lucha reivindicativa, es la lucha política, es la lucha por la libertad y es la lucha también por la democracia. Ese es el planteamiento. Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos. Les estamos presentando
contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Hoy conversando con Alfredo Ramos, dirigente nacional de la Causa R, exalcalde del municipio Iribarren del estado Lara. Hombre comprometido con esta lucha, y esto no es de los que están en silla y acuartelados en una oficina. Este es el de la calle. Y lo digo con orgullo porque ha sido una práctica permanente de Alfredo de estar en contacto con las comunidades, en asambleas, en foros, en conversaciones permanentes. Esta parte que terminamos del programa, ese segmento pasado que abordamos estos temas laborales de altísimo interés, Alfredo ha hecho una propuesta y el comentario que ha hecho Andrea, que completa la idea que habías venido desarrollando incluso para la organización de los trabajadores, es algo que hoy rescato del programa como una propuesta concreta, firme, y que es interesante que todos los trabajadores y sobre todo activistas sindicales y laborales que nos estén oyendo, que estén en sintonía, puedan debatir, puedan discutir, y por supuesto tanto Alfredo como yo y otros compañeros estamos absolutamente a la orden y dispuestos a ayudar en todo lo que tiene que ver con esa reorganización y ese revivir del movimiento de trabajadores en Venezuela. En este segmento del programa, Alfredo y Andrea, quiero que abordemos un tema que también es de altísimo interés para la población, que es ¿para dónde vamos? La gente se lo pregunta a diario. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va esto? Concluyó el año 2020, arrancamos el año 2021, la confrontación que se ha venido dando con este régimen tiránico que usurpa el poder, sigue dándose en condiciones terribles de acoso a la oposición democrática, de saboteo a las instituciones, de desconocimiento de las instituciones, en medio de esta tragedia de carácter social, de control social, de manipulación y extorsión política por parte del régimen, de liquidación de medios de comunicación, de la hegemonía total de un régimen sobre el resto de la población, control total. Maduro allí está, ahora sale vendiendo
tratando de vender una macroelección con municipales y cosas y regionales para el mes de diciembre, y por esta vía, bueno, tratando de montar una celada a algunos sectores de la oposición que unos se los han comprado fácilmente, a esos que yo llamo colaboradores o que tienen las cosas poco claras o no han definido absolutamente todavía nada a lo que se están enfrentando en este momento, y caen fácilmente en la celada del tema de elecciones regionales. Sobre ese caso, quiero que comentemos y que nos comentes para toda la audiencia que nos oye. ¿Es la elección regional la lucha o el objetivo de la lucha por lo que hemos venido generando tanto sacrificio, exponiendo vidas, encarcelamiento, sufrimiento de vida, persecuciones, exiliados, diáspora? Pero ¿es por una elección regional por lo que estamos luchando, como algunos hoy comienzan a plantearlo como si fuera una novedad? ¿O estamos de verdad, o esto va a resolver, en otras palabras, mejor dicho, o va a resolver este tema de las regionales la situación de crisis política, institucional y social y de usurpación del poder que tenemos hoy día en Venezuela? ¿Es esta la solución? Mira, el pueblo nos dio una elección y un mandato el año pasado. Se realizaron 2 eventos, que fue el 6 de diciembre, donde masivamente, mayoritariamente, conscientemente, este pueblo le dijo no al fraude de Maduro. El día 6. El día 6. No fue a votar. Le dio la espalda el pueblo venezolano a Nicolás Maduro y a toda esa emboscada fraudulenta que habían montado para esta ilegítima Asamblea Nacional. La inmensa mayoría del propio pueblo que pertenece al partido de gobierno no fue a votar, a pesar de todas las presiones, de que le iban a quitar el CLAC, que le iban a quitar los bonos, que le iban a quitar. La gente se rebeló en contra de esa elección, y sobre todo también con aquella infeliz frase de Diosdado Cabello, que el que no votaba no comía. Pues bien, el pueblo no le paró. La gente se la jugó. La gente se la jugó. No le paró y no fue a votar. Y el 12 de diciembre, bueno, con todas las expectativas que teníamos, indudablemente que el pueblo ahí nos dio una lección. Fue a la consulta. Y las 3 preguntas están sumamente claras. El rechazo al fraude del 6 de diciembre, la convocatoria a elecciones presidenciales, que es la solución política que está esperando el pueblo venezolano, y la tercera, la solicitud de ayuda a la comunidad internacional. Para los efectos de también solución política y la crisis humanitaria. Exactamente, y eso reivindica a todo lo que nosotros hemos desarrollado en estos meses con lo del gobierno interino, con Juan Guaidó como presidente tanto del gobierno interino como de la Asamblea Nacional, y lo que se conoce como la reforma al estatuto de transición, o lo que es la continuidad administrativa o continuidad constitucional. Eso lo ratificó el pueblo el 12 con la consulta. En medio de todas las amenazas, ahí estuvo el pueblo. Entonces, el pueblo nos ha dado un mandato que la solución en el país pasa por el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. No son unas elecciones de gobernadores y alcaldes que al final eso no va a resolver absolutamente nada, porque ese es el plan de Maduro. Vender una falsa normalidad con unas elecciones de gobernadores y alcaldes. Ahora ya le metió lo de alcalde para seducir más. Exacto, y es un caramelo envenenado que lanza Maduro para que algunos caigan, además de los alacranes que ya teníamos, caigan otros en unas elecciones que no van a resolver el gravísimo problema que tenemos en Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Nosotros, y yo quiero reivindicar acá, que el objetivo que tenemos es lograr el cese, la usurpación, la salida de Nicolás Maduro. Nosotros no somos abstencionistas. Nosotros queremos unas elecciones, claro que queremos unas elecciones, pero unas elecciones justas, libres, democráticas y verificables. Esas son las elecciones que nosotros
aspiramos y que aspira la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que Maduro salga del poder, porque la gente ha entendido que no es con una o dos gobernaciones que las migajas que siempre da el régimen de Nicolás Maduro. E incluso donde le da la gana de otorgar. Donde le da la gana de otorgar. Porque en el caso nuestro, en Bolívar, ya sabemos lo que pasa. Exactamente, demostrado con todas las actas de que tú ganaste las elecciones y sin embargo, pues arrebataron la soberanía popular imponiendo y el caso del Zulia. Y en el caso del Zulia, bueno, con Juan Pablo Guanipa. Es decir, que es lo que a ellos les interesa y les conviene. Y que por supuesto sean unos gobernadores que tengan ahí sumisos, dóciles, sí. Que no van a combatir nunca lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, nosotros reivindicamos, y te lo digo, reivindicamos que hay que continuar en esta lucha. Ha sido dura la lucha porque no estamos enfrentando cualquier dictadura. Todo el mundo sabe lo que estamos enfrentando. Es una tiranía que se ha impuesto en el país, que viola los derechos humanos, que tortura hasta asesinar, como ha ocurrido aquí en nuestro país, que ha reprimido a nuestro pueblo. No tienen escrúpulos para asesinar al pueblo, como ocurrió en el 2017, 2014, con todas esas rebeliones democráticas que hubo, donde cayeron pues muchos jóvenes. Entonces, todo ese batallar que hemos dado, todos esos jóvenes caídos, el pueblo que ha caído en la calle luchando por la libertad y la democracia, los exiliados, los presos políticos, la gente que ha huido de la represión y del hambre en Venezuela, es eso lo que andábamos buscando, unas elecciones de gobernadores y alcaldes. Andrea, tu comentario. Y además, alcalde y gobernador, ¿para qué? O sea, para que seas allí un jarrón chino, un florero. O sea, te ponen un muñeco de torta ahí. Sí, porque ellos te ponen el protector del Estado y esa es la figura que usurpa las funciones de lo que debe hacer un gobernador, o lo mismo hacen con alcaldes y hasta con concejales. Si el concejal electo tiene el alcalde no le cae bien, lo quita y pone a otro suyo. Lo que ocurrió en mi caso. Porque no le estamos resolviendo el problema a los venezolanos. Unas elecciones regionales no le garantizan al venezolano salir de esta profunda crisis, pero además son elecciones que no garantizan que se cumpla lo que el pueblo pueda decidir allí, y como ustedes ya lo mencionaron, eso quedó mejor demostrado que en el estado Bolívar. Yo creo que no hay más ejemplo que podamos nosotros citar. Ahora tenemos que luchar nosotros en la calle, como dice Alfredo, no es cualquier dictadura, es una dictadura con un entramado criminal profundo a nivel incluso internacional, y nosotros no podemos abandonar esta lucha, no podemos terminar de entregarle el país a todos estos carteles de las drogas y a todo este entramado criminal, y además entregarle nuestro territorio y nuestros recursos a otros gobiernos de otros países que hoy en día están controlando nuestro territorio y están tomando decisiones importantes, incluso con temas como el caso, por ejemplo, del Esequibo, que está ahorita también en una lucha. Entonces, esa lucha la tenemos que lograr en la calle. Y esa de elección presidencial y parlamentaria libre, democrática y transparente va a ser un logro de la sociedad, de los ciudadanos unidos con las organizaciones políticas. Es desde la unión real, desde las bases, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía, con las organizaciones políticas que entiendan que el objetivo estratégico está por encima de cualquier visión individual y personal. Es así como nosotros vamos a lograr romper ese muro que hoy nos separa de la democracia, pero que no podemos abandonar. Así que bueno, es eso que tú haces todos los días, Alfredo, en Lara, que hace Andrés en Bolívar, que hacemos nosotros con los gremios, con los movimientos sociales, ese día a día abajo en la lucha. Eso no lo podemos dejar perder. Y ojalá cada vez se sumen más y más organizaciones, más y más partidos, y podamos avanzar en una gran fuerza social que rescate la democracia en Venezuela. Sí, Andrea, Alfredo, hay un tema que también cada cierto tiempo luce como recurrente, y ahorita como que le llegó de nuevo el momento.
se vuelve a hablar de diálogo y varios dirigentes comienzan a hablar del tema diálogo como a presentarlo como una suerte de novedad, como una cosa, como que estuvieran descubriendo lo último para plantear una estrategia contra Maduro. Pero resulta que el diálogo, ya el pueblo sabe cómo se ha manejado y dónde ha ido a parar cada uno de esos diálogos que hemos tenido en el país. Que son cuántos, yo perdí la cuenta de cuántos diálogos se han venido haciendo en Venezuela. Imagínense, se burlaron del Papa. Y hoy Maduro de nuevo plantea el tema del diálogo. La comunidad internacional y ayer no más la administración Biden, que hizo un primer pronunciamiento relacionado con el tema Venezuela, ratifica el apoyo a Juan Guaidó, habla de una solución política en Venezuela mediante fórmula democrática, pacífica y electoral. Yo no creo que Biden esté hablando de un diálogo o de una negociación para hablar de elecciones regionales. Lo lógico, creo entender, es que están hablando de una solución definitiva y todo encaminado hacia una elección presidencial, Eso es lo que entiendo de todo esto. Entonces, el diálogo. ¿Qué opinión tienes tú en relación a ese término, a ese tema del diálogo? ¿Qué es lo que podemos dialogar? ¿Quiénes son interlocutores en todo caso? ¿Quiénes de allá, de aquí, interlocutores en el caso de que se logre efectivamente sentar con seriedad la fórmula del diálogo? ¿Y qué es lo que en definitiva vas a dialogar? Porque recordemos el último diálogo propuesto por Oslo, por Noruega, y en qué terminó eso finalmente, y cómo terminó Nicolás Maduro levantándose con su representación de la mesa, porque finalmente no quisieron aceptar el planteamiento concreto que está muy bien definido. Entonces, ¿a cuenta de qué o para qué o qué es lo que va a dialogar en esta oportunidad, que ya el pueblo no lo conozca, o en todo caso qué fórmulas serían desde el punto de vista de novedad o cosa novedosa que tendrían que plantear para una situación de negociación o nuevo diálogo en Venezuela? Bueno, el gran problema de los diálogos en Venezuela es que Maduro los ha venido utilizando para ganar tiempo, para escurrir el bulto y para perpetuarse en el poder. Eso es lo que ha habido siempre aquí en nuestro país. Nosotros cuando han habido diálogos, indudablemente que tenemos que tener claro que también no estamos dialogando con gente que quiere buscar una solución al país, sino que lo que quiere es perpetuarse en el poder. Yo creo que primero tenemos que tener claro con quién es que se está dialogando. Eso en primer lugar. Y para que haya un diálogo fructífero a favor del pueblo se requiere fuerza, una fuerza importante interna que permita que los objetivos que nos hemos trazado, sobre todo el tema de la salida de Nicolás Maduro y elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, democráticas y verificables, requiere un pueblo en la calle. Y por eso reivindico la movilización, la lucha de calle, la presión interna, acompañar al pueblo en las protestas para lograr que en Venezuela definitivamente exista o se dé el cambio político. De lo contrario, no veo, hasta ahora yo no veo ninguna posibilidad de que ese diálogo, si es que se está manejando tras bastidores, porque aquí eso es lo otro que algunos han utilizado, esos diálogos tras bastidores, nunca se le ha hablado con sinceridad al pueblo venezolano sobre lo que se está discutiendo. Hasta ahora, si es que se está dando ese diálogo que desconocemos, indudablemente que si no hay una fuerza
en la calle para que tú logres de verdad el objetivo, yo no le auguro ningún éxito a un diálogo de esa naturaleza. Diálogo que no tenga incorporado el tema por de la supuesto. elección presidencial. Eso no tiene sentido. O sea, un diálogo donde no esté incorporado lo esencial de esta lucha que hemos venido librando en este país, que ha generado lo que tú has dicho y lo que he ratificado: muertos, heridos, exiliados, presos, gente huyendo, millones de venezolanos huyendo, para que no concluya en una elección presidencial. Eso no es ningún diálogo. Y yo no creo que en este caso el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, vaya a buscar un diálogo para buscar unas elecciones de gobernadores con Maduro ahí en el poder. Con Maduro, eso es. Y por supuesto nosotros, en nuestro caso, no vamos a avalar ningún tipo de ese tipo de diálogo. Nosotros reivindicamos, como digo, la lucha, la movilización de calle, la presión interna, que conjuntamente con la presión internacional logra el gran objetivo, que es el cambio y, por supuesto, la salida de Nicolás Maduro. Andrea, tu comentario. Bueno, es que el diálogo para ellos es, yo me voy a sentar con ustedes y yo les voy a decir a ustedes qué es lo que yo quiero. Quiero que me levanten las sanciones, quiero que me dejen terminar el periodo presidencial, quiero que dejen... Entonces, si ustedes no aceptan eso, yo no cedo nada. O sea, es una cosa que no permite ni siquiera un espacio de intercambio, de bueno, vamos a ver, ¿cómo resolvemos esta crisis? Simplemente ellos ponen las condiciones de ellos y no aceptan bajo ninguna circunstancia que del lado democrático se puedan colocar algunas condiciones. Ellos además lo único que hacen es utilizar a los presos políticos, que los tienen como rehenes, y entonces liberan uno, pero al ratico meten dos más. Y entonces hacen esto que se ha llamado hoy en día la puerta giratoria. Entonces, no ha habido en todas las experiencias de intento de diálogo ninguna evidencia que permita a uno justificar ir a otro diálogo, porque no hay antecedentes en este régimen de ser personas serias con las que se puede, digamos, establecer un espacio negociado. No, ellos no están dispuestos al diálogo y, como decía Alfredo, lo utilizan solo para ganar tiempo, para que, bueno, los ánimos de la gente de alguna manera se equilibren, pero luego entonces, por supuesto, terminan saliéndose con la suya. Sí. Creo que aquí, por supuesto, hay que avanzar hacia una negociación que garantice esas elecciones presidenciales libres, democráticas, las parlamentarias, y desde luego lo que la gente está pidiendo. No puede ser que una persona que está usurpando el poder y que unas instituciones que además son usurpadas y son ilegítimas sean las que dirijan esa elección. Sí. Evidentemente ellos no pueden estar en el poder para que esa elección que se pueda promover sea realmente creíble y transparente. Tiene que haber participando gente muy proba, gente de mucha confianza en la sociedad, para que esta elección pueda ser satisfactoria y con por supuesto, una presencia internacional importante de organismos creíbles y serios, sí, que monitoreen ese proceso electoral y podamos decir nosotros que los venezolanos recuperaron el derecho a elegir. Cierto. De lo contrario, eso no sirve para nada. Vale, yo creo que hay que dejar claro además para toda la audiencia y para que no sea ni engañada ni manipulada, porque hay gente que plantea por allí que tenemos que rescatar el poder del voto. Bueno, ¿y cuándo nos hemos negado nosotros a participar en procesos electorales? Nos hemos negado cuando sabemos que no hay condiciones. Y ojo, no hay condiciones. Siguen sin haber condiciones. Eso es como que a ti te digan, mira, baje un carro a 200 kilómetros por hora y te dicen a 500 metros un aviso que dice un barranco te espera a los 200 metros y tú no tomes la previsión de hacer el frenado. Bueno, te vas a ir por el barranco, te vas a matar. Y es lo que ha ocurrido finalmente con estos procesos electorales. No hay condiciones. Si tú quieres ir a un proceso electoral en estas condiciones que impone la tiranía, bueno, sabes perfectamente que lo que te está convirtiendo es en un
colaborador, en un aliado de la política del tirano, del dictador, y eso definitivamente tiene finalmente que ser enfrentado. Y en cuanto a diálogo, que sepa el país que nunca nos hemos negado a diálogo, siempre hemos dialogado, pero el diálogo siempre, como lo ha dicho Andrea, ha sido utilizado por el régimen para ganar tiempo, lo ha descalificado, lo ha ninguneado, no lo ha tomado en serio, sino siempre ha utilizado el diálogo como un factor para marear a los que están allí y seguir ellos perpetuándose en el poder. Esa ha sido la realidad. De tal manera que aquí tenemos que hablar las cosas con claridad y, bueno, y denunciar al fin de cuentas aquellos que finalmente terminan, y no sin darse cuenta, sino conscientes de lo que están haciendo, prestándose al juego del tirano, prestándose en una abierta alianza como los de la mesita, los arrastrados estos comprados, los corruptos estos que se vendieron al régimen, y todos aquellos colaboradores que ahora vienen mandando o llamando a revisar estrategias y pretendiendo vender elecciones regionales y diálogos como una cosa novedosa. Gracias, Andrea, gracias, Alfredo, de verdad, por la participación de ustedes el día de hoy. Gracias. Invitamos a toda nuestra audiencia para la próxima semana, el miércoles, en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Gracias al equipo de la emisora y buenas tardes y un gran abrazo para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. Sintonía.